Este video lo que intenta básicamente es enseñar algunos puntos principales para la configuración y el uso de TensorFlow para resolver un problema o la predicción de serie de tiempo en aprendizaje supervisado. Entonces, vamos a ver algunas cosas eh, que tienen que ver con la configuración únicamente y el uso del software. Entonces, en principio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este es un archivo que fue sacado de estos tutoriales y yo lo he modificado pues para el desarrollo de este curso. Esto, como ustedes ya saben, pues lo que hace es llamar las librerías. Una cosa importante, este software corre o las configuraciones de este software corren para TensorFlow, tiene que ser 2.91, podría ser superior o algo, pero pues digamos que ese es el que yo lo tengo corriendo, la versión de Pandas y la versión de NumPy sobre el cual va a correr. Los datos que vamos a trabajar son descargados de esta parte y corresponden a datos climáticos del Instituto Max Planck. ¿De acuerdo? Estos datos, como ustedes lo ven acá, pueden observar, son 420.551 registros y 15 columnas, en donde pues destacamos eh, datos de temperatura, por ejemplo, de presión, bueno, de humedad, de la dirección del viento, etcétera, etcétera. Eso es en una estación hidrometeorológica que aparece acá. Entonces, digamos que la idea o el objetivo de digamos, de este script que es la parte la cual yo les voy a mostrar a ustedes, tiene que ver con la predicción de una sola variable, ¿de acuerdo? Con base en retardos de la misma variable y de otras variables. En este caso, vamos a considerar de todo este conjunto de variables, solo tres variables: la presión, la temperatura y otras variables que ustedes pueden encontrar. Esta otra variable, la humedad, perdón, la presión, la temperatura y la humedad eh, que vamos a tener la variable que queremos predecir va a ser la temperatura. Estos datos son tomados desde el 1 de enero del 2009 y aquí, como lo vamos a ver, va más allá del año 2016. Son datos que son medidos cada 10 minutos, significa que hay 6 observaciones por hora. Entonces, y recuerden, el objetivo es predecir la variable de temperatura con base en retardo de ella misma y retardo de las otras dos variables que aparecen acá. Estas son las series de temperatura, ¿de acuerdo? Y aquí la primera parte que lleva a cabo esto es la separación en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Noten que para entrenamiento el data frame va a quedar conformado con los primeros 70%, primer 70% de los datos va a ser para entrenamiento, el 20% siguiente para validación y el último 10% para prueba. Así van a ser los nombres que van a recibir el data frame, ¿de acuerdo? Luego esta línea básicamente lo que hace es eh, una especie de norma, bueno, se le conoce como normalización, y en este caso de normalización la idea es restarle una cantidad, ¿de acuerdo? Una cantidad, y vamos a dividir entre una cantidad, vamos a restar una cantidad que pues las llamamos media. Si el proceso no estacionario, pues no necesariamente pues va a ser la media del proceso, sino vamos a restarle una cantidad y vamos a dividir entre otra cantidad que pues aquí le llamamos desviación estándar, ¿de acuerdo? Pero ese valor que es como la media, es la media obtenida de los datos de entrenamiento y la desviación estándar obtenida de los datos de entrenamiento. Y tanto el conjunto de entrenamiento, validación y de prueba vamos a normalizarlos con esto, restándole esa cantidad que hemos llamado media y esta cantidad que hemos llamado desviación estándar. Recuerde que si los datos son estacionarios, pues representarán en efecto la media y la desviación estándar de los datos, pero pues si no es estacionario va a ser una cantidad que no necesariamente representa ni la media ni la desviación estándar. Entonces, si uno observa acá, mire los datos como están de esas tres: 999, menos 0.82 y 1307, y note que aquí los valores pues ya cambiaron, ¿no? Están normalizados, ¿vale? Entonces, al final de cuentas,
Si ustedes recuerdan, el conjunto total, lo habíamos visto un poquito atrás, tenía 420.551 observaciones y 15 columnas. Ahora nuestros datos normalizados van a tener 294.000 eh, eh, filas o registros. En este caso pues serán observaciones en el tiempo, cada una de 10 minutos, con 3 columnas, ¿de acuerdo? Pues esas 3 columnas van a ser pues justamente las 3 variables que nosotros queremos predecir, o las 3 variables que vamos a tomar en cuenta. Este es el conjunto, el tamaño, el número de datos que tiene el conjunto de entrenamiento, el número de datos que tiene el conjunto de validación y el número de datos que tiene el conjunto de prueba, ¿de acuerdo? Bueno, esta simplemente es una configuración para sacar estos datos que tenemos acá y explorar un poco la distribución de los datos. Esta distribución de estos datos es un poco más homogénea, por supuesto, que la de los datos que teníamos en principio. Ustedes podrían hacer lo mismo para los datos originales y verán que pues lo que permite una cierta configuración. Bueno, entonces la parte importante, una parte importante que yo quiero que se enfoquen acá y que me presten atención bastante, es que nosotros vamos a considerar por ahora, eh, eh, esta va a ser una configuración general y va a resolver básicamente casi que cualquier tipo de problema de aprendizaje supervisado en serie de tiempo, donde vamos a ayudar a predecir una variable, ¿de acuerdo? En términos de retardos de ella misma y de otras variables. Esa es la idea principal. Y por ahora lo que me importa es, digamos, el ejemplo que voy a dar acá, pero se puede configurar de muchas maneras. Y una cosa interesante que va a pasar acá es que el modelo de aprendizaje supervisado que nosotros vamos a solucionar, pues no solamente va a ser una red neuronal, o red neuronal recurrente, vamos a estimar esa, o vamos a configurar, optimizar los valores que vamos a tener para predicción, sino que también nos va a ayudar de alguna manera, no de alguna manera no, sino la configuración que hagamos nosotros va a ser conjunta y va a ayudar a resolver no solamente el problema pues, de estimación de los parámetros de una red neuronal, sino también el problema de predicción. ¿De acuerdo? O sea, todo esto se configura también tratando de resolver un problema de predicción. Y entonces vamos a suponer aquí los primeros modelos que vamos a presentar y la forma en que vamos a ver la configuración para inicialmente van a ser los modelos de una única salida, que significa una única respuesta univariada la que vamos a tener, ¿de acuerdo? Una respuesta univariada. Y el ejemplo que yo les quiero mostrar acá es un poco el siguiente. ¿Y en qué consiste este ejemplo que vamos a ver un poco acá? Entonces, por ejemplo, la idea principal es que nosotros vamos a ingresar, o lo que vamos a tratar de, por ejemplo, el primer problema que queremos nosotros responder o solucionar, el primer problema de predicción que nosotros queremos solucionar mediante una red neuronal, sea cual sea el modelo, pero el problema que nosotros queremos solucionar es, bueno, digamos, yo tengo como mi conjunto histórico o, o, o los retardos que me van a ayudar a configurar o que me van a configurar la entrada, van a ser en este caso 24 retardos, estos que van a ir del tiempo 0 hasta el tiempo t23, ¿de acuerdo? Entonces, con esos retardos de la variable de interés mía, en este caso la temperatura, y con los retardos de las otras dos variables, que usted recuerde que es el ejemplo que estamos tomando nosotros, vamos a tomar ese histórico y con esos 24 valorcitos vamos a tratar de predecir qué es lo que pasa. Recuerde que en Python siempre se arranca contando desde 0 hasta pues el valor que vayamos a ir. Por eso aquí está 24 valores y esta es la longitud que va a tener nuestra vector de entrada, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros queremos, por ejemplo, predecir es cuál será o lo que queremos predecir es la observación que hay 24 pasos adelante, pero únicamente queremos predecir es ese valor. Entonces, digamos que la respuesta que yo quiero predecir de la temperatura va a ser qué pasa 24 periodos adelante. Recuerde que 24 periodos adelante en esta configuración que tenemos es, tomamos 6 horas, perdón, tomamos en este caso 4 horas, 4 horas, cada hora tiene 6 observaciones, entonces 6 por 4, 24. Entonces, con base en las últimas 6 horas
que las últimas 4 horas, perdón, que nosotros tenemos disponible, vamos a tratar de predecir lo que va a pasar 24 horas hacia adelante, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el valor de la temperatura 24 horas adelante, sin importar qué me pase en estos puntos intermedios que aparece acá? Entonces, una cosa de acá es el input with, que va a ser una configuración de la ventana o de una función que vamos a crear más adelante, que es la ventana, nos va a permitir configurar, por ejemplo, este problema. Entonces hay que tener en cuenta este input width, por ejemplo, para solucionar este problema va a ser de 24 y la longitud del label o del objetivo o de la respuesta va a ser solo 1, ¿de acuerdo? En total, la longitud total de tamaño es o el tamaño total de la longitud va a ser de 48 en todas las observaciones, incluyendo las de la respuesta, las de la entrada con la de la respuesta. Otro problema que uno, por ejemplo, quisiera solucionar es, bueno, ¿qué pasa? Voy a tomar la última hora, o sea, el tamaño de la entrada, o la longitud del tamaño de la entrada, va a ser en este caso de 6, o sea, 6 recuerden que viene siendo los últimos 6 periodos de tiempo que corresponden a una hora. Entonces, por ejemplo, esto va a ser el minuto anterior, el minuto 2 periodos atrás y el minuto 6 periodos atrás. Ese es el periodo del tiempo. Entonces, con esos 6 últimos periodos, ¿qué quiero yo hacer? Predecir la siguiente observación. O sea, perdón, predecir el siguiente tiempo. Predecir el siguiente tiempo. Entonces, en este caso, la entrada, el tamaño de la entrada, va a ser de 6, en este caso. Por supuesto, 6 son los retardos que vamos a tomar. En este caso, el tamaño va a ser, por supuesto, más grande porque vamos a tener 3 variables con las cuales vamos a predecir una de ellas, una de esa variable. Y entonces va a ser, este input with en realidad son cuántos retardos yo voy a tomar en este caso para predecir la siguiente observación. Entonces, input with va a ser de 6 y label with, en este caso, va a ser de 1 para en total un tamaño, una dimensión total de 7. Entonces, en este caso, Window Generator va a ser una función que me va a permitir a mí configurar el problema de aprendizaje supervisado en un contexto de serie de tiempo que yo quiera solucionar. Entonces, esta función, de acuerdo, esta función que va a ser en realidad una función de tipo clase, una función de tipo clase, nos va a permitir a nosotros configurar el problema de aprendizaje supervisado. Una cosa interesante acá, una cosa importante acá, es que esta función va a ser una función de, pues bueno, de al menos digamos, de al menos tres argumentos. Va a ser el input with, o sea, cuántos retardos yo voy a incluir, el label with, o sea, la dimensión de respuesta que nosotros queramos eh, eh, solucionar el problema, ¿de acuerdo? Y Chief son los pasos adelante que yo quiero hacer la predicción. Por defecto, él va a tomar nuestro conjunto de entrenamiento, o sea, la entrada. Además de eso, va a ser el data frame del conjunto de entrenamiento, el data frame del conjunto de validación y el data frame del conjunto de prueba. Con esos tres data frames que tienen nombre, trainDF, valDF y testDF, esos él los toma por defecto. Entonces, mi sugerencia es que no cambien los nombres por ahora, a menos que pues, sea absolutamente necesario. Si ellos traen esos nombres, pues no hay ningún problema porque él va a reconocer que trainDF va a ser el data frame del conjunto de entrenamiento, valDF el data frame del conjunto de validación y testDF el data frame del conjunto de prueba. ¿De acuerdo? Y entonces él hace la configuración que tenemos acá y eso es lo que nos permite hacer la función Window Generator. O sea, llevar a cabo la configuración del problema de aprendizaje supervisado para resolver el problema de predicción de la serie de tiempo que yo quiero pues solucionar, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Asociado a esta función Window Generator, pues vienen otras subsecuentes funciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que tenemos acá, que se llama Split Window, básicamente lo que nos hace es, de alguna manera, va a convertir la ventana de entradas y una etiqueta en una lista de entradas consecutivas, ¿de acuerdo?
Entonces, o más bien, que dada una lista de entradas consecutivas, el método split window las convertirá en una ventana de entradas y una ventana de etiquetas. Es decir, vamos ahora sí, con split window, vamos, una vez configurado el problema, vamos a dividirlo en el conjunto de entrada y el conjunto de salida, para que él entienda pues cuáles son las inputs y cuáles son los targets o las respuestas que nosotros queremos sacar. Una cosa importantísima también en estos objetos TensorFlow es el tamaño del lote. Y el tamaño del lote está relacionado a cómo yo junto mis observaciones para el problema de optimización. Y es usual que esta configuración venga de la mano con el tamaño del lote. Entonces, en este caso, por ejemplo, para un tamaño por defecto, la función que vamos a trabajar más adelante va a traer un tamaño de lote que yo configuro y en este caso va a ser de 128, que ahora les comento dónde va ese valorcito, ¿de acuerdo? Y ese tamaño del lote es algo que es bien importante de configurar. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en que yo tengo una serie de tamaño 20, o sea, donde Y1 es mi respuesta y a mi primera entrada, a mi primer vector de entrada, Y2 es mi segunda respuesta para mi segunda entrada, ¿de acuerdo? O la entrada del segundo tiempo y así sucesivamente hasta la última, hasta llegar a 20. Y vamos a considerar lotes a manera de ejemplo de tamaño L igual a 5. O sea, vamos a reunir observaciones, vamos a juntar observaciones de longitud 5, ¿de acuerdo? Y entonces, para esta muestra de tamaño 20, vamos a tener un total de 4 lotes para la muestra de tamaño 20. Y cada lote estará configurado como sigue. O sea, las primeras 5 observaciones, tanto de la respuesta como la entrada, me van a formar el primer lote. El segundo lote irá desde la observación 6 hasta la observación 10. Por supuesto, las inputs con las respuestas. Y así sucesivamente. Este sería el tercer lote y este sería el cuarto lote. Así es que nosotros vamos a definir el lote. ¿De acuerdo? Esa es una cosa bien, bien importante que vamos a tener nosotros acá. Este make dataset es una cosa importante. Make dataset básicamente lo que hace es convertir nuestros objetos que tenemos, que se crearon aquí en split window, esos objetos que fueron creados aquí de esta manera, esos objetos para que pueda reconocerlos y trabajar TensorFlow, como su nombre lo dice, van a ser tensores, ¿de acuerdo? Para que los podamos convertir en tensores, que los pueda leer el programa TensorFlow, pues esta función make dataset permite hacer la configuración en tensores de nuestro problema de aprendizaje supervisado que nosotros queremos resolver. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, aquí está el tamaño del lote, que por ejemplo, si nosotros quisiéramos configurarlo con este, pues sería 5, pero para nuestro ejemplo que nosotros vamos a trabajar va a ser de 128. Y una cosa importante, este que dice shuffle, vamos a ponerlo false porque ese en principio, si se deja true, lo que va a hacer es romperme toda la estructura de autocorrelación y es como si estuviera considerando datos que son independientes e idénticamente distribuidos, ¿de acuerdo? Bueno, acá lo que hace básicamente es convertir cada uno de los subconjuntos de entrenamiento y validación y de prueba, pues como un objeto de tipo tensor, ¿de acuerdo? Un objeto de tipo tensor. Entonces, bueno, esta sí es una función, que no es una clase, sino va a ser una función, va a ser plot, me va a permitir chequear los problemas, digamos, ya desde un punto de vista gráfico. O sea, me va a permitir visualizar el problema que yo quiero resolver desde un punto de vista visual. Me lo va a mostrar visualmente cómo es. Entonces, la columna que vamos a graficar por defecto, aquí aparece que es la temperatura, que pues es mi variable de objetivo, y vamos a hacer máximo 2 gráficas. En este caso, pues él va a sacar 2 ejemplos, en este caso, 2 ejemplos, y nos va a mostrar 2 ejemplos de este problema de aprendizaje supervisado gráficamente hablando. Esa es otra cosa importante, y es que el problema de optimización se hace por lo que se llama épocas. ¿Qué significa las épocas? Pues es cuánto va a durar mi proceso iterativo. ¿De acuerdo? Cuántas repeticiones va a tener mi proceso iterativo, en donde se van a ir actualizando los parámetros
Recordarán ustedes que casi siempre los problemas de optimización se hacen como por iteraciones, ¿de acuerdo? Y uno va poniendo iteraciones hasta que o converja, en este caso, disminuya el riesgo empírico, disminuye el riesgo empírico. eh, eh, entonces vamos a decirle, mire, máximo vaya, haga 20 iteraciones, que aquí se le vamos a llamar epochs, ¿de acuerdo? Y en esas epochs son los máximos que se puede tardar, ¿de acuerdo? Mm, y esta otra configuración que se llama, vamos a definir una función que se llama compile y ajuste, es una función que va a permitir hacer dos cosas. La primera cosa que va a permitir esto es el ajuste digamos, del modelo, ¿de acuerdo? Básicamente lo que va a hacer es el ajuste del modelo. Y en este viene una parte bien interesante y es que tiene algo que se llama detención temprana. Y lo que quiere decir detención temprana es que, pues bueno, si después de pasar, en este caso, yo lo tengo configurado para que después de pasar 0 epochs, usted le podría pues, decir, bueno, después de que pase un epoch o 2 epoch o 3 epoch, así sucesivamente, eh, cuando haya pasado cierta cantidad de epochs y si el problema de minimización no se mejora, pues que se detenga automáticamente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si yo aquí pongo 1, entonces lo que va a decir es, va a correr una epoch más y si el problema de optimización no sigue decreciendo, porque es la idea de la minimización del riesgo empírico, si esto no se sigue disminuyendo después de, por ejemplo, una epoch, pues entonces en ese caso lo que va a suceder es que el proceso de optimización se detiene automáticamente. Aquí también se define, por ejemplo, cuál es la función de pérdida, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función de pérdida? Cuál es el tipo de optimizador, o sea, el algoritmo que va a ayudar a optimizar, y pues se compute otras métricas, además de la pérdida cuadrática, pues que otras métricas que también le pida a ajustar. Eh, una cosa importante que dentro del ajuste, pues lo que tome es, pues como dato de entrenamiento, lo que hay en el conjunto de entrenamiento, ¿de acuerdo? El máximo de POX va a ser esto y como conjunto de validación, pues tome lo que usted le entre dentro del conjunto de validación y ahí cada vez se ejecuta. Una cosa importante es que se completa una epoch, se completa una epoch del proceso de optimización cuando aquí en el lote 1, al entrar a estas, por ejemplo, 5 observaciones, los parámetros se actualizan con estos 5 daticos, luego con los parámetros actualizados vienen acá y corre el proceso de optimización sobre otros 5 datos, los parámetros se actualizan y así sucesivamente. Cuando hemos pasado por todos los lotes, lo que hemos completado es una epoch. Entonces, cuando él completa una epoch, salta, se actualizan todos los parámetros y vuelve y arranca el proceso de optimización con el lote 1, pero actualizados los parámetros a unos nuevos parámetros actualizados que van teniendo y así sucesivamente hasta que complete las epochs o hasta que el criterio de la detención temprana pues se satisfaga. O sea, quiere decir hasta que pues usted vea que la función de pérdida no se sigue disminuyendo más en este caso. Esa es la parte que está configurada acá. Entonces vamos a considerar un ejemplo. Vamos a suponer que lo que queremos es predecir nuestra variable de interés, que en este caso va a ser la temperatura, ¿de acuerdo? Basado en la última observación que tenemos disponible, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer, es decir, basados en el primer retardo. Ese va a ser el ejemplo, va a ser en el ejemplo que en este ejemplo, pues va a ser el problema que nosotros presentamos un poquito aquí atrás. Entonces, no, este no está aquí. Este es, por ejemplo, pensando que input window sea 1 y yo quiero hacer la predicción un solo paso adelante. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el problema que queremos configurar y que vamos a crear nuestra configuración de datos de aprendizaje supervisado, pues va a ser de la siguiente manera. Entonces aquí yo, por ejemplo, le digo window generator, ¿cierto? ¿Cuánto es el tamaño de la entrada? 1, o sea, voy a tomar un solo retardo de ellas, ¿de acuerdo? ¿Cuántos pasos adelante quiero hacer la predicción? 1, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser la longitud de la etiqueta? Pues en este caso,
La longitud de etiqueta pues debería ser únicamente 1. ¿Por qué? Pues porque yo quiero hacer la predicción un paso hacia adelante, no más. Ahí no se puede configurar en este caso de otra manera. Si yo quisiera hacer con base en la última observación que tengo disponible, quiero hacer la predicción de el 1 y 2 pasos adelante, entonces aquí los pasos adelante que yo voy a hacer acá deberían quedarse configurados, por ejemplo, en 2 y y el tamaño de la etiqueta pues también tienen que ser 2. La variable que yo quiero predecir es temperatura. En este caso yo podría decirle que la variable que yo quiero predecir sea temperatura, presión y humedad, todas al mismo tiempo, o dos, o otra diferente a temperatura. Entonces aquí la variable que yo deseo predecir es la temperatura. Entonces veamos, uno cuando corre esto, pues, perdón, aunque es que no he corrido nada de lo que tengo acá. Entonces, permítanme un segundito, vamos a correr esta parte. Me disculpan ustedes y vamos a correr toda esta configuración de datos en un momento. Esperemos un segundito mientras esto ejecute, ya después es supremamente rápido el problema de mostrarles el ejemplo de esto. Entonces, listo. Y corrimos esas celdas. Estamos corriendo pues todo para que podamos justamente chequear. Estoy corriendo de las funciones que les acabé de explicar. Listo, listo, listo. Y entonces, mire, aquí lo que está diciendo es el tamaño total de la ventana es 2. ¿Y por qué es el tamaño total de la ventana es 2? Pues porque va a ser la suma de la entrada, ¿de acuerdo? Del tamaño de la entrada con la del shift que tenemos acá en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, el número total de índices, aquí por ejemplo nos aparece 0, es porque voy a tomar mi primera observación que tengo y con esa voy a predecir la siguiente que tengo aquí. Entonces aquí, por ejemplo, solamente voy a tomar pues el primer índice que tengo disponible y voy a predecir la siguiente observación y el nombre de la columna que voy a predecir es esta. Entonces, en este caso, él toma un ejemplo de los que tenemos acá del conjunto de entrenamiento y me dice qué forma tiene, qué dimensión tiene esto. Entonces aquí, por defecto, él me va a decir que la dimensión de las entradas va a ser 128, que va a ser el tamaño del lote, ¿cierto? Un solo periodo de tiempo es el que voy yo a tomar, es decir, un solo retardo es el que yo voy a tomar, y tres variables, pues son las tres que yo estoy tomando, todas las tres variables de mi conjunto las voy a tomar para predecir la siguiente variable. Y la forma o la dimensión de las etiquetas o salidas o respuesta va a ser el tamaño del lote, 128, el tiempo, pues cuántas voy a predecir, cuántos pasos adelante voy a predecir y cuántas características voy a predecir. En este caso son 128 el tamaño del lote, un periodo de tiempo hacia adelante y voy a hacer la predicción de una sola característica en este caso. Entonces, bueno, aquí está, por ejemplo, el problema de configuración. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Pues que este es la entrada que vamos a tener, es la entrada que vamos a tener, ¿de acuerdo? Y con esta vamos a predecir, pues, este valorcito de acá, que es este que tenemos acá, ¿de acuerdo? Esa es la idea principal que nosotros vamos a resolver. Si es que es el problema que nosotros queremos resolver. Este es un ejemplo del conjunto de entrenamiento y este es otro ejemplo del conjunto de entrenamiento. O sea, con este valorcito de la variable temperatura y de las otras, vamos a predecir este valor que tenemos acá. Este es el verdadero valor. Esa es la idea principal que tenemos acá. Aquí vamos a chequear qué forma tienen justamente los lotes. Vamos a tomar del conjunto de entrenamiento 2 y vamos a chequear qué es lo que tiene cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que estoy imprimiendo acá?
Permítanme un segundito. Entonces, la covariable, la forma, estos son los datos de la covariable, ¿de acuerdo? Para uno de estos lotes del tamaño del conjunto de entrenamiento. Entonces, recuerden ustedes que esto es lo que tiene que ver, este es la respuesta, o más bien las entradas de las tres variables con las cuales yo voy a hacer la predicción el siguiente paso adelante. Entonces, esta es las inputs, ¿de acuerdo? Del primer lote, todo este que estoy señalando acá es el primer lote, esto es de 128 filas, por supuesto, porque ese es el tamaño del lote que tenemos acá y que es el que tenemos hasta acá. Entonces, hasta aquí iría el tamaño del lote, 128, 1 por 3, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está cada una de las entradas que nosotros vamos a tener acá, ¿de acuerdo? Para cada instante del tiempo y que me conforman todo el lote completo. Y este que tenemos acá es el tamaño, es el tensor, digamos, este es el que configurará la primera respuesta, ¿de acuerdo? Será la primera respuesta de quién, pues de esta entrada para este lote. Esta entrada que tiene acá tiene como respuesta verdadera, también un segundito, tiene como respuesta verdadera a esta que tenemos acá. Esta es la respuesta para esa entrada que les mostré ahí. Y así sucesivamente hasta la última, de 128. Entonces, este es el primer ejemplo que tenemos ahí, que nos muestra. Y este va a ser un segundo ejemplo, porque yo le pedí que me mostrara dos. Si yo cambio aquí, por ejemplo, a 3 o a 4, pues me va a mostrar varios de estos. Entonces, este va a ser el otro ejemplo que tenemos. Estas son la entrada, la primera entrada del segundo lote, la segunda entrada del segundo lote, la tercera entrada o covariable del segundo lote y así sucesivamente. Y van a estar más adelante sus respectivas respuestas. Esta es la respuesta para la entrada de ese lote o para la covariable de ese lote. Esta es la respuesta verdadera para la segunda entrada de ese lote y así sucesivamente. Esto es lo que, esto es lo que básicamente hace. Aquí vamos a ver los tamaños del conjunto de entrenamiento, validación y prueba, cómo quedaron. Esto ya lo habíamos visto conformado anteriormente, así que pues yo no los voy a, bueno, sí lo voy a correr, se va a tardar unos segunditos porque pues esta configuración en tensores, pues por ser tan grande, se va a demorar un poco en este caso, ¿de acuerdo? Entonces démosle un momentico a ver en este caso cómo nos queda. Mientras tanto les voy explicando el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es basado, dice, configuración basadas en las entradas para las últimas 4 horas, o sea, 24 periodos y una sola predicción, 24 periodos adelante, es decir, 4 horas después, sin predecir las anteriores tiempos para la variable únicamente temperatura. Hay que recordar, como lo teníamos anteriormente, que como la frecuencia de las mediciones cada 10 minutos, en una hora hay 6 observaciones, en 4 horas habrán 24 observaciones o 24 periodos de tiempo. Bueno, ya esto se ejecutó. Entonces aquí están los tamaños, ¿de acuerdo? Del conjunto de entrenamiento, del conjunto de validación y del conjunto de pruebas. Cuántas observaciones tienen cada una de ellas. Ya después, pues es el tamaño del lote en este caso. Bueno, entonces aquí este otro ejemplo, que es el que, este sí corresponde, ustedes me van a disculpar, este sí corresponde a este primer ejemplito que nosotros veíamos. Este que teníamos acá. Entonces, en ese caso, ¿cómo se configura la clase que se llama Window Generator? Pues entrada, o sea, cuántos retardos va a tener la entrada, va a tomar 24 retardos, ¿de acuerdo? De las tres variables, ¿de acuerdo? ¿Cuántos pasos adelante yo quiero predecir? 24, en este caso, ¿cierto? Y pues cuántas variables o cuántas etiquetas, en este caso, yo quiero predecir, pues solamente una. Si yo quisiera hacer las predicciones de todos los pasos adelante, pues aquí, pues pondría 24, aquí solamente va a ser una y solo una. Entonces, en este caso va a ser interesante porque aquí me dice, mire, en una entrada de índices voy a tomar
los primeros 24 índices que tengo acá y el índice de la etiqueta que yo voy a predecir va a ser la etiqueta 47, ¿de acuerdo? O la respuesta 47, contando desde 0 hasta 47, ¿eso qué quiere decir? Pues que va a ser 24 periodos hacia adelante de la variable temperatura, la cual yo deseo predecir. Aquí se ve un poco más fácil esta configuración. Va a ser un poco más fácil esta configuración. Observemos acá. En este caso, pues lo que tenemos es tomando un ejemplo del conjunto de entrenamiento. Recuerde que tomamos ese elemento llamado W1, dice tomamos un único entrenamiento que tenemos acá, ¿de acuerdo? Y queremos mirar la configuración. 128 va a ser el lote, 24 va a ser la dimensión o el número de retardos que va a tomar para las tres variables, ¿de acuerdo? Y como variable de respuesta, o sea, esta es la dimensión de la variable de respuesta, va a ser 128 por el número de lotes, ¿de acuerdo? Un solo periodo es el que yo quiero predecir, ¿de acuerdo? Y de una sola variable. Entonces, básicamente lo que uno tiene acá, es que, por ejemplo, basados en la variable temperatura, estas van a ser las temperaturas que vamos a tener nosotros configuradas para nosotros. Entonces, para esta variable temperatura, ¿de acuerdo? Para un ejemplo de los que tenemos ahí, con estos 24 periodos de la temperatura, con este histórico de la variable temperatura, yo quiero hacer la predicción de este, pero no solamente con estos 24 de la temperatura, sino con las otras dos variables adicionales, con esa otra información adicionando, vamos a predecir este valor de que tenemos acá, de la temperatura. Este también es digamos, de otro conjunto de otra entrada del conjunto de entrenamiento. Esta es la variable temperatura también, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer la predicción de esto que tenemos acá. De aquí a acá, pues están los 24 pasos hacia adelante. Note que acá la configuración es, bueno, aquí vamos a tomar lotes del conjunto de validación, los dos primeros lotes del conjunto de validación, y los dos primeros lotes del conjunto de validación son una cosa bien interesante porque ahora noten acá, lo que tenemos es que el tensor ahora es bien distinto, ¿no? Porque vamos a tomar, ¿qué es lo que vamos a tomar? 1, 2, 3 puntos sucesivos, 22, 23 y 24 periodos, ¿de acuerdo? Los 24 periodos hacia atrás de las tres variables y con eso vamos a predecir la variable temperatura, es lo que estamos teniendo en este caso. Luego aquí viene la siguiente entradita que va de acá hasta acá y así sucesivamente hasta cuánto, hasta cuando complete el otro tensor, entonces hasta que termine mi tensor. De que este 128 equivale al tamaño del lote, ¿de acuerdo? 24 son pues, los retardos que tenemos y ¿cuántas variables? Pues las tres variables que están configurados en mi conjunto de entrenamiento. En este caso, pues esta va a ser la respuesta de la temperatura, la primera respuesta para la primera entrada que tendríamos acá. Para la primera entrada que teníamos hasta acá. Esta sería la entrada o las covariables para predecir ¿qué? Para predecir el valor de la temperatura en este instante del tiempo. Entonces así se va viendo. Este es para el primer, digamos, del conjunto de validación. Usted también puede mirar qué pasa con los datos del conjunto de validación, no solamente con el entrenamiento. Solo es cambiar qué pasa, por ejemplo, aquí. Si cambio a test, pues cómo queda configurado también. Finalmente, el último ejemplo que teníamos aquí en mente es con la última hora que yo quiero, que yo tengo disponible, voy a hacer la predicción de de lo que va a pasar con la temperatura los siguientes 10 minutos hacia adelante, que es esta que tengo acá. Por supuesto, es una sola predicción la que queremos hacer, la de un paso hacia adelante, para poder resolver este problema vía cualquier problema de aprendizaje supervisado. Básicamente lo que tenemos es esto aquí. Vamos a tomar de entrada esto, ¿de acuerdo? Los pasos hacia adelante va a ser 1 en este caso y la longitud de la entrada va a ser 1 porque solo quiero hacer la predicción. ¿De quién? Pues de el paso hacia adelante y de únicamente la variable temperatura. Recuerde que esto es pues cuántos pasos adelante yo quiero hacer la predicción, ¿de acuerdo? Y de esos pasos adelante, pues cuáles quiero predecir, uno o dos o cuáles, los que yo quiero
predecir en este caso. Entonces aquí es como si, por ejemplo, yo estuviera diciendo, tomo la observación que está, tomo mis entradas de las 0 hasta las 5 y quiero predecir la temperatura que tengo hasta acá, del 0 hasta el 5 de todas las variables que de mi conjunto, pues de mi base de datos, ¿no? Que en este caso la conforman solo 3 variables. Este es, por ejemplo, el gráfico que tenemos acá, que nos configura esto. Esto es solamente para la variable temperatura digamos, en un ejemplo, o sea, en un lote de estos, él está tomando 2 ejemplitos que tenemos acá para la temperatura y aquí me muestra, mire, con los 6 daticos, puede ser la predicción un paso adelante. Con estos 6 daticos va a ser la predicción un paso adelante. Cuando yo hablo de estos 6 daticos, más los de las demás temperaturas, más la de las demás variables, vamos a hacer vamos a hacer la configuración, vamos a hacer la predicción de esta temperatura que tenemos acá, o de mi variable de interés en este caso. Aquí está, por ejemplo, como les decía, pues yo voy a tomar, aquí esto, recuerdo, yo lo llamé aquí, perdón, aquí tengo algo que está mal, esto debe ser W sub 2, esto debe ser W sub 2, y en este caso, disculpar acá que se me fue bien para atrás, se me fue bien para atrás. Este es el problema que estábamos solucionando. Espera acá, a ver. Aquí está. Entonces recuerde que W sub 2 es esto que tenemos acá, este problema. Tomamos los 6 retardos anteriores para hacer la predicción, un paso adelante. Entonces en este caso es para todas las variables y aquí tenemos, mire, 1, 2, perdón, 2, 3, 4, 5 y 6, los 6 periodos pasados, ¿de acuerdo? De las 3 variables para hacer la predicción de quién, pues de esta temperatura que queremos acá, ¿de acuerdo? Este es el último registro para ese lote que nosotros tenemos, la última entrada o las últimas covariables de ese lote que tenemos ahí disponible y con ese vamos a hacer la predicción de quién, pues de este valor y con eso pues estos son del conjunto de prueba, estos van a ser pues de los datos de prueba. Aquí está un segundo ejemplo o un segundo lote, esta es la primera entrada o covariable de ese lote, ¿de acuerdo? Que va a tener dimensión 6, por supuesto, en este caso que tenemos acá. Aquí está, 128, 6 y 3 valores y con ese vamos a predecir este que tenemos acá. Eso es lo que tenemos ahí adelante. Aquí, digamos, también se puede pensar en la configuración de más pasos hacia adelante. O sea, no solamente, pues, ya vimos, pues queremos hacer la predicción de más pasos adelante, pero no solamente hacer la predicción de ese paso adelante únicamente, sino de todos también los pasos anteriores o los pasos anteriores. Para este caso, pues Windows Generator también pues me permite hacer esa configuración. Yo le digo pues cuántos pasos adelante yo quiero hacerlo y simplemente mi entrada, por ejemplo, va a ser tomo los 24 periodos adelante, o sea, lo correspondiente a 4 horas en el pasado y con eso quiero hacer la predicción tantos pasos adelante como me diga este valorcito que pongo acá, en este caso 24. ¿Y cuántos quiero predecir de todos estos? Pues los 24 completos. Entonces, en este caso, si uno observa acá, esta va a ser los retardos para mi entrada o para mi covariable y yo qué quiero predecir, pues todos estos pasos hacia adelante. Entonces, aquí en el gráfico de configuración, lo que vamos a tener es básicamente estas son las de la variable de temperatura para una entrada de pues digamos del primer lote que tenemos disponible. Entonces, toda esta es la temperatura, los 24 periodos de tiempo de la temperatura y yo quiero hacer la predicción de todos estos pasos hacia adelante. Esta es otra entrada de ese primer lote para la variable de temperatura y quiero hacer la predicción de lo que tenemos acá y pues aquí nos muestra
En este caso, el problema de predicción, o sea, las dimensiones del problema de predicción, y aquí hay un ejemplo de cómo son los datos que nosotros vamos a tener acá. Se observan acá los datos que nosotros vamos a considerar en este caso. En este caso, pues va a ser bastante importante. Estas entradas siguen siendo muy parecidas a las que teníamos anteriormente. 24 pasos o 24 retardos de todas las variables, pero mire que ahora la respuesta no es univariada como en todas las que teníamos anteriormente, sino va a ser de múltiples salidas, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuántas van a ser las salidas? Pues las mismas 24 que nosotros tenemos aquí, porque queremos hacer la predicción de los 24 pasos hacia adelante. Este también es un ejemplo que quiero que ustedes sigan, y lo que hace es no solamente hacer la predicción o sea, vamos a ver, aquí siempre hemos permitido hacer la configuración de todas las entradas, perdón, siempre queríamos solamente predecir un paso adelante de la variable temperatura, si no vamos a hacer la predicción de todas. Entonces quiero que chequen cómo es la configuración y cómo queda en este caso las respuestas que queremos hacer. Entonces aquí ustedes pueden mirarlo, y una cosa importante acá que les voy a pedir es eh, una tarea. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea básicamente va a consistir en configurar la tarea tiene, digamos, dos partes: configurar el problema de aprendizaje supervisado para predecir la variable, y vamos a ver el nombre de la variable acá. En este caso, la variable, aquí tenemos tres variables, pero suponga que yo quiero predecir la variable presión atmosférica en ese tiempo. La presión atmosférica. Permítame acá, estoy poniéndolo acá, de la variable esta que tenemos acá, con base en los 12 anteriores, o con base en los 12 retardos de todas las variables. ¿De acuerdo? De todas las variables. Bueno, para hacer esta, 3 pasos adelante con base en los retardos de todas. Y el otro problema que quiero que configuren para la base, o sea, configurar es generar o aplicar la función, la clase Window Generator para resolver este problema que tenemos acá. Y aquí vamos a hacer lo mismo, esta, ¿de acuerdo? Con base en 48, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer lo mismo, configurar el problema de aprendizaje para predecir la variable 3 pasos adelante únicamente, con base en los 48 retardos de las variables. Y pues esto es lo que les va a quedar de tarea para que ustedes pues lo solucionen y aprendan a usarlo. Por favor, chequen que todo esté bien, y pues eso va a quedar de tarea para ustedes. Muchachos, que estén muy bien. Gracias por su atención.